Senador David Luna, gracias por atendernos. Buenos días. Julio, buenos días para usted, para la senadora Isabel Zuleta y para todos sus oyentes. Senador Luna, siendo el escenario de una posible reelección del presidente dentro de las reglas del juego, ¿usted lo acepta? Julio, esto no es nada nuevo. El presidente lleva hablando de esto desde comienzos de año. Es él el que lo ha puesto en la agenda. Es él el que lo quiere desde mucho tiempo atrás. Reelegirse es su obsesión, pese a que durante campaña dijo lo contrario. Él mismo rompe sus palabras, rompe sus promesas, pero a mí eso no me molesta ni me estresa. Bienvenido el debate y bienvenido, ojalá, en el Congreso, que es el escenario natural. A mí lo que me preocupa son los problemas que estamos viviendo diariamente en Colombia. Y yo no me voy a dejar poner la agenda del presidente ni de nadie más. Yo, cuando llegue el debate de la reelección, estoy listo a discutir, estoy listo a votar, estoy listo a plantear mis opiniones, pero mientras tanto voy a hablar de lo verdaderamente importante. Es el orden público en el Cauca, donde perdimos el control, o donde más de 15.000 maestros tienen cáncer y no tienen atención, o donde lamentablemente estamos oyendo que no estamos creciendo económicamente. Yo sabía desde un principio, así lo advertí, y algunos me llamaron loco, que el presidente quería romper las reglas, se quería reelegir, sí. Y ese debate estamos dispuestos a darlos en el Congreso de la República. Senadora Isabel Zuleta, ustedes desde el petrismo han cuestionado fuertemente al expresidente Álvaro Uribe, al que han llamado el presidente eterno, y lo cuestionan justamente porque dicen se quería pues eternizar en el poder. ¿No le parece que aquí hay falta de coherencia de parte de ustedes el hecho de venir a promover en un momento como este de enorme polarización en el país una idea de reelección del presidente que ustedes en el pasado rechazaron y dijeron claramente pues que ponía en riesgo la democracia, que es justamente de lo que estamos hablando hoy? Bueno, el Pacto Histórico somos una coalición de fuerzas políticas muy diversas. Aquí yo en ningún momento dije el día de ayer, cuando me hicieron la pregunta de que esto era un consenso del Pacto Histórico, ni más faltaba, no. Esto es una opinión mía que yo recojo de las calles, específicamente del 1 de mayo, recojo de diferentes opiniones de otros que hacemos parte de este proyecto político, pero no ha sido fruto ni del debate de los congresistas que hacemos parte del Pacto Histórico, ni en ningún momento, senador David Luna, del presidente Gustavo Petro. Él no ha hecho esa referencia, esa observación, por el contrario, siempre ha estado en desacuerdo. Pero sí, nosotros también tenemos derecho a opinar. Entonces, yo no veo una incoherencia con el pasado. No todos hicimos esas afirmaciones. Yo no veo una incoherencia porque hoy más que nunca nosotros podemos decir que 4 años no alcanza para ese proyecto de cambio. Además, se ha afirmado en diferentes ocasiones que este proyecto político es de largo plazo, es de largo alcance, que nosotros llegamos para quedarnos, que nosotros vamos a seguir en el debate público y en el debate precisamente de lo que usted está proponiendo. Pero tampoco está bien entonces que no podamos poner unas ideas porque entonces estamos imponiendo la agenda. No, nosotros estamos contestando a las ideas del momento político que estamos viviendo. Una cosa es la constituyente, sí, que también he estado de acuerdo y desde el principio lo he dicho en el Congreso, yo estoy de acuerdo con la constituyente. Creo que hay suficientes razones en este país para promover una constituyente, empezando por el estado de cosas inconstitucional decretado por la Corte en innumerables ocasiones, pero además sí, he dicho otras razones. Senador Luna, aquí pienso yo más importante que el qué es el cómo, porque si se acude a los mecanismos previstos por la Constitución es absolutamente imposible que el gobierno pueda impulsar una constituyente. Necesita 13 millones de votos, mayorías en el Congreso, Corte Constitucional, y no tiene ninguno de los 3 garantizados. ¿Usted dónde cree que llega este globo? ¿Cuál va a ser el mecanismo a través del cual el gobierno del presidente Gustavo Petro va a impulsar esa idea de una constituyente? Lucas, con los buenos días. No, yo no creo que sea un globo. Es una cosa en la cual el presidente directamente está pensando de mucho tiempo atrás. Él quiere lograrlo, convocar una constituyente o en su defecto usar cualquier mecanismo para autorizar la reelección, y claramente sabe perfectamente que su impopularidad la voltea con los recursos, por ejemplo, que quiere administrar
particularmente con el sistema de salud. Esto no es cañando, esto es en serio, y los colombianos tienen que pellizcarse y despertarse, porque el presidente quiere reelegirse, y sí es él. Pero ¿cuál impopularidad, senador? ¿Usted no vio las calles del 1 de mayo? No, senador, eso no es cierto. Yo termino mi idea, y usted me interrumpe cuando quiera, si le parece que esas son las reglas democráticas, pero si no respeta el debate, acostúmbrese a oír. Yo siempre he respetado el debate, senador, siempre. Bueno, siempre. Entonces, Julio, de usted línea porque no lo han respetado. Julio, de usted línea porque ¿cómo hacemos? Porque si nos invita a este programa para que no podamos hablar o para darle prioridad a otro participante, pues es difícil. Usted es línea. Senador, nadie le está dando prioridad a nadie. La senadora lo interrumpió y no creo que lo quiera molestar. Vamos a continuar escuchándolo a usted. Cuando usted termine, habla la senadora, ¿le parece? Me parece súper interesante esa regla democrática, que es un principio básico del periodismo y de la política. Yo creo que eso es lo que se debe hacer, respetar a quien piensa distinto, permitirle oír y permitirle hablar. Decía entonces, yo sí creo que el presidente está en el juego de reelegirse y yo sí creo que no es un globo, sino es una realidad. Ahora, también considero que es normal que lancen los aliados del presidente este tipo de ideas, porque claramente lo que quieren es cambiar la agenda. Claramente lo que quieren es distraer a la opinión pública sobre los temas verdaderamente importantes en el país, como tienen que son o como son, por ejemplo, la situación de inseguridad o, en su defecto, la grave atención que están recibiendo cientos de ciudadanos en un modelo de salud que está teniendo problemas en el caso del magisterio. De eso se trata esta discusión y me parece a mí que uno tiene dos opciones: o seguir jugando el juego del presidente Petro, que quiere efectivamente reelegirse, o exigirle que gobierne, y que gobierne de acuerdo a las propuestas que él hizo. En campaña, él dijo, no una, sino 6 veces, que no iba a acudir a una constituyente. Y lo propio dijo sobre la reelección. Él está en eso, pese a que dijo lo contrario en campaña. El presidente quiere reelegirse y buscará los mecanismos, tal vez unos constitucionales, de pronto otros no. Senadora Zuleta, ¿de dónde van a sacar los votos? ¿Tienen ustedes los votos? ¿Les alcanzan los votos teniendo en cuenta que ya muchos gremios, quizás el magisterio, no está tan contento con el gobierno, con lo que está pasando con los maestros? Bueno, yo no sé si no se entiende que el momento constituyente no es un cálculo electoral. El momento constituyente es un sentir popular. El constituyente primario tiene derecho a manifestarse cuando así lo considere, pero no es un cálculo electoral. Después se vendrá con ese cálculo electoral. En este momento lo que estamos haciendo es percibir ese momento constituyente. Hoy algunos de nosotros venimos diciendo hace mucho tiempo, y tenemos el Movimiento Nacional Constituyente, que también lo he manifestado en el Congreso de la República. Esto no es una idea del presidente Petro, esto es una idea que llevamos nosotros trabajando hace mucho tiempo. No nos gusta la Constitución del 91 por diferentes razones. Ahorita les daba una de ellas, y es que la Corte Constitucional se ha pronunciado. El estado de cosas inconstitucional demuestra que en este momento nosotros deberíamos abocarnos, pero eso solo lo dice el constituyente primario. El 1 de mayo salió ese constituyente primario a las calles, pero también lo hizo en la anterior marcha de la derecha, y qué bueno que estemos en las calles. Ese constituyente no necesariamente es el que está votando, ese constituyente no necesariamente es el que está debatiendo todos los días, pero sí está ahí y tiene derecho a estarlo. Entonces no creo que es el momento para el debate si tenemos las cifras, si no tenemos las cifras, pero el debate que dice el senador sí es el de ahora. Nosotros no queremos opacar la agenda del país, ni más faltaba, ni decir que no vamos a hablar de la seguridad. Todo el tiempo lo hemos estado haciendo, todo el tiempo estamos diciendo qué es lo que está pasando con la situación de orden público del país. Ni queremos no hablar de los debates nacionales, queremos que este sea un nuevo debate, y sí, tenemos derecho también a que sea un nuevo debate en el que todos opinemos, no solo el de la constituyente, sino el de la reelección. Sí, senador David Luna, aquí la senadora dice que no les gusta la Constitución del 91. Ustedes como oposición, y como ustedes hacen un llamado a la gente a pellizcarse, ¿ustedes también se van a pellizcar por defender esa Constitución?
Lo primero es que bienvenido el debate y que lo plantee la senadora o quien considere el pacto histórico siempre será respetado, pero este no es un nuevo debate. Este no es un nuevo debate, este debate yo lo advertí desde enero de este año, muchos me llamaron loco, otros me dijeron que estaba tratando de generar pánico económico y finalmente el tiempo me dio la razón. El presidente Petro habla de constituyente, de referendo o de cualquier otro mecanismo porque quiere reelegirse. Dos, evidentemente quieren distraer la atención sobre los temas importantes y yo particularmente no me voy a dejar poner la agenda. Yo quiero saber qué es lo que están pensando los jóvenes ante los incumplimientos del ICETEX, qué están pensando los maestros ante el incumplimiento de su sistema de salud y qué están pensando en el Cauca por la grave situación de orden público. Y por último, para contestarte, claro que sí, con argumentos, con firmeza, con dedicación, vamos a defender la Constitución del 91 que el presidente Petro ayudó a construir. El M-19 es coautor de esa Constitución, que increíblemente hoy no les funciona, porque las reglas que establece esa Constitución, que ellos mismos ayudaron a hacer, hoy no les funcionan. Por eso la quieren cambiar. No, yo creo que las reglas de juego de la democracia colombiana se deben respetar y en ese sentido, por esa razón, en el escenario que toque, sea en el Congreso, sea en las asambleas populares, sea en la calle, 1 de mayo u otro día, vamos a salir a defender la Constitución y a invitar a los colombianos a que no acompañen esa iniciativa del presidente Petro de modificarla y de reelegirse. Sí, senadora Zuleta, ¿ustedes con qué argumento quieren reelegir al presidente Gustavo Petro si este es un gobierno que ha tenido una ejecución muy pobre y que no ha cumplido con el presidente Gustavo Petro? Entonces, ¿van a hacer una reelección con mentiras? Bueno, yo le reitero, o sea, eso no es una idea del presidente, eso pueden repetirlo muchas veces, pero eso no es real, es nuestra y tenemos derecho a hacerla. Y el argumento principal es que no han dejado gobernar. Ha sido absolutamente imposible gobernar y nosotros ahí tenemos las cifras, pero además este proyecto político es el primero que por tantos años, en tantas décadas, la gente ha sentido cercano. Es la primera vez que nosotros sentimos cercanía, por lo menos con el gobierno, no con el ejecutivo, no con el legislativo ni el judicial, pero sí con el gobierno. El proyecto político ha llegado a las bases de la sociedad y está haciendo reformas sumamente importantes, como la entrega de tierras. La gente por primera vez está viendo que es posible la reforma agraria, que era un compromiso además de los acuerdos con las FARC. Era un compromiso que tenía nuestro país desde la década de los 30 y no se había podido ejecutar. Este proyecto político está llegando a esos territorios alejados y está llegando con propuestas concretas, con realidades. Que no se muestren en los grandes medios es otra cosa, pero las cifras también están ahí. Así que no es con mentiras, es con asuntos concretos que la gente quiere, que además el proyecto político continúe, incluidos los asuntos de seguridad, senador, incluido nuestras apuestas por la seguridad, que sí son concretas, que han disminuido las muertes y los heridos y los dados de baja del Ejército Nacional. Nosotros escuchamos a nuestra fuerza pública y ellos están contentos. El aumento que han tenido es importante, el aumento no solo para sus salarios, sino la ración de comida. Esos asuntos pequeños pero importantes en la vida del país y en la vida de nuestro ejército. El hecho de que hoy en el hospital militar no estén tantos heridos, a nosotros nos tiene que llenar de orgullo. El hecho de que el Día de las Madres desde hacía 22 años no teníamos un día tan tranquilo, eso también son asuntos que queremos resaltar y ojalá que se vuelvan a repetir, que no tengamos días tan violentos como lo es el Día de las Madres. Entonces tenemos muchísimas razones para decir que este proyecto político debe continuar y que es de largo plazo. Senador David Luna, pero digamos que se abra la puerta para la reelección y digamos que los colombianos van de manera democrática a votar. Usted, cada vez que nos da una respuesta, arranca un inventario. Entonces, que el ICETEX, que el desastre de la salud de los profesores, el incumplimiento de los estudiantes, los problemas de seguridad, la corrupción de gestión del riesgo. ¿Usted no cree que los colombianos son lo suficientemente capaces, en caso de que exista la reelección, de sancionar al gobierno Petro por todo esto y mucho más, y entonces definir de manera democrática si el presidente debe o no debe repetir? Claro que los colombianos son capaces. Yo estoy de acuerdo con usted.
pero es que mi responsabilidad es ejercer el control político, no solamente votar si estoy de acuerdo o no de acuerdo con que el presidente Petro se reelija. Mi responsabilidad es señalar lo que es positivo para el país y lo que es negativo. Yo desde el día 1 dije que haría oposición, no daño. Y a todo el mundo parece olvidársele, por ejemplo, en el pacto histórico, que desde la oposición acompañamos el acto legislativo de la jurisdicción agraria. Con nuestros votos salió de la comisión primera, pero también con nuestras palabras y con nuestros debates queremos denunciarle al país que la Dirección Nacional de Inteligencia se dedica a hacerle seguimientos a la oposición y al periodismo. La UIAF se dedica a hacerle oposición a los empresarios, que evidentemente se están violando unas de las propuestas que el presidente Petro hizo durante la campaña. Es mi deber recordar que el presidente Petro dijo muchas veces que no quería convocar una constituyente, y él mismo la ha propuesto. Es mi deber recordar que el presidente Petro dijo siempre que no se le mediría a una reelección, y hoy muchos de sus miembros o de sus coequiperos lo están promoviendo. Entonces, el control político, cuando se está del lado de la oposición, pues no puede ser catalogado de bueno o de malo, depende de quién lo ejerce. Yo creo que, como usted muy bien lo dice, los colombianos serán los que tienen la determinación y decisión para escoger si están o no de acuerdo, pero yo no estoy de acuerdo. No sé si usted lo estará, tal vez, yo no estoy de acuerdo. A mí me parece que esa es una regla que hay que respetar, y la regla de la reelección quedó hundida desde hace tiempo, y en la campaña electoral dijeron que no la querían revivir. Si la quieren revivir, ojalá lo hagan a través de los mecanismos constitucionales con mi voto negativo. Pues senador David Luna, senadora Zuleta, muchísimas gracias por estar con nosotros en la W y este debate democrático y sobre el futuro de la democracia queda planteado. Muchas gracias.